Hola, mi nombre es Laura Yoselina Espinosa Pérez. Pertenezco al grupo 613 en la asignatura de Estadística y Probabilidad 2 con el profesor Noé Irving Flores. Y en esta ocasión responderé algunas preguntas y un ejercicio sobre el tema de función de distribución acumulada o acumulativa en variables aleatorias discretas. Ok, bueno, comenzaré a responder algunas preguntas. ¿Qué es una función de distribución acumulada? La función de distribución acumulada es la función que para un valor X nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o por otro lado igual que dicho valor, es decir, X. La función de distribución acumulativa de la variable aleatoria X es la función f entre paréntesis x igual a p, la probabilidad de que x sea menor o igual a x. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una distribución acumulada? La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta nos indica la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a un valor determinado. La función de distribución acumulativa especifica la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor dado. A la función de distribución acumulativa la denominamos f mayúscula entre paréntesis x. Vamos a encontrar f mayúscula entre paréntesis x para cada uno de los posibles valores de x mayúscula. Lo complementamos en una tabla. Así elaboramos una gráfica. Podemos comprobar que los valores de f mayúscula entre paréntesis x se encuentran entre 0 y 1. Y también que f mayúscula entre paréntesis x entre paréntesis x es una función decreciente. Estas son dos propiedades importantes de la función de probabilidad. La tercera pregunta. ¿Qué elementos debo considerar para calcular una función de distribución acumulada? Existen tres elementos que se deben considerar para que se pueda calcular de forma correcta la función de distribución acumulada. El primero es x mayúscula
que significa o representa a la variable aleatoria continua. La siguiente es f minúscula entre paréntesis x, que significa o representa la función de densidad de probabilidad. Y por último, la f mayúscula entre paréntesis x, que significa o representa la función de distribución acumulativa. Ahora pasaré a responder el siguiente ejercicio. Mencionaré algún ejercicio y responder algunas preguntas sobre este. Una moneda tiene en sus caras sol y águila. Encontrar la función de distribución acumulada del número de águilas obtenidas al lanzar dos monedas. Responde lo siguiente. Primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho 2 águilas? La respuesta es 0.25%. 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener por lo menos una águila? La respuesta es 0.50%. Tercera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener solo un águila? Y la respuesta es 0.50%. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.